Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el hora en que revisen este video. En esta meta vamos a terminar de explorar un poquito de Leadmaps que no abordé en la anterior, que fueron con buscadores y asistentes de literatura, porque nos enfocamos un poquito más a ese space de un poquito de forma innecesaria, pero estuvimos revisando lo complejo que es y también que cuanto más especializa un agente o una aplicación, es un poquito más sencilla de utilizar y tiene que ver con el diseño, ¿no? El diseño de la aplicación para el usuario, para el uso real del usuario que lo va a utilizar, ¿no? Ahora, en esta meta 2.3 vamos a revisar aplicaciones de apoyo a la redacción, siempre recordando que estas aplicaciones normalmente tienen un costo mensual, ¿no? Y esa es una de las grandes barreras em, y de las grandes brechas digitales que existen, ¿no? El costo de cada una de estas herramientas. Ahora, tenemos a Leadmaps, que nosotros podemos ingresar con nuestra correo y contraseña de UABC. Y en Leadmaps, por ejemplo, podemos buscar, bueno, me voy a ir a un inicio, incluso un autor en específico, y al buscar a este autor en específico podemos ir relacionando qué autores se relacionan con estos autores o qué otros autores lo han citado o qué autores ha citado. Y bueno, en el ámbito de la evaluación educativa y sobre todo validez, pues ha sido muy interesante de revisar, ¿no? Puedo añadir un nuevo mapa, un nuevo lead que se llame enfoque basado en argumentos, que es un tema que yo manejo, por ejemplo. Y voy a añadirlo justamente ahí. También voy a añadir este otro artículo. Puedo estar añadiendo todos los artículos que encuentre de Michael Caine como con una revisión de lo que ha trabajado para ver cómo su literatura se ha relacionado también, ¿no? Y poder encontrar algunas variaciones. Bueno, con estos creo que sería más que suficiente. Me puedo ir al nuevo mapa con la carpeta que he realizado. Y miren, ahí un poco se van a ir relacionando estos artículos que de alguna forma se hacen referencia, ¿no? Aquí hay una citación. Entonces, de este artículo podemos revisar exclusivamente cómo se relacionan a quienes cita y también podemos revisar, revisar el ratio de qué otros autores, ¿no? se han movido en esta línea de Kane, ¿no? Y así los podemos ir relacionando. Estos dos artículos, por ejemplo, se relacionan bastante y tiende a haber una correspondencia entre artículos, ¿no? Ambos, por ejemplo, acá siguen mencionando a Huber en 1999 y este artículo es de 2013, entonces ahí podemos encontrar relaciones que quizás antes no vemos, o este artículo de Blomek podemos relacionar a Miss Levy, a Shepard, que ha sido mencionado en diferentes ocasiones por Kane, ¿no? Y eso también refleja un acuerdo entre autores. Este tipo de análisis los podemos exportar como figura aquí y pues obtener el mapa si vemos que sirve para un análisis real, y aquí está, y obtendríamos este resultado. Por ejemplo, aquí se utilizó en esta revisión sistemática que realizamos, pero no se alcanza a ver el cómo se relacionan todos estos artículos, ¿no? Es decir, realizamos una revisión sistemática de la literatura, que en este caso fue sobre habilidades cognitivas superiores, y luego subimos a Leadmaps toda todos estos PDFs, ¿no? Estas cargas, pero sí eh, hicimos un pago, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una suscripción anual
que va a expirar ya en este año y que, bueno, nosotros podemos utilizar este tipo de usos para relacionar los artículos. O sea, básicamente es la relación de artículos lo que podemos eh, revisar. Ahora hay otras opciones donde podemos revisar alguna pregunta en específico sobre lo que nosotros estamos revisando. Por ejemplo, aquí ya habla de específicamente dividirlos, ¿no?, en temáticas. Por ejemplo, estos que se relacionan hablan de la memoria, ¿no? Y de digamos, la relación de las evaluaciones cognitivas. Aquí habla sobre la validación e interpretación de los puntajes en exámenes, por ejemplo. Estos dos están relacionados y estos de Kane están relacionados con este artículo en específico y los podemos seguir relacionando. Por ejemplo, aquí subí los 10 artículos, creo que antes tenía un límite de 20 y se puede revisar cómo estos autores van relacionando o refiriendo a los mismos autores. Y esto se hace nada más con subir, o sea, con importar los textos. O sea, no hay que hacer más. Eso es lo que hace tan interesante el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí se subieron el artículo con el tema de ciencia cognitiva y se revisaron las relaciones entre, entre estos artículos. O sea, cuáles son los tópicos o los temas que más se utilizan en esta revisión, en esta relación entre autores. Y lo que va a hacer Leadmaps, pues es regresar. Bueno, algo pasó ahí que se equivocó, pero esto es lo que podemos hacer con Leadmaps de añadir. Ahora también, aparte de importar ya los artículos preseleccionados, es bueno decirles que funciona con Google Scholar, por lo que también tiene sus límites y es por eso que esta herramienta la recomiendo más como subir los PDFs a la plataforma. Y podemos buscar, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, lo podemos buscar en español. Podemos buscarlo desde 2025 y también lo podemos buscar con una estructura, ¿no? Básicamente de búsqueda eh, con palabras booleanas, ¿no? Con números booleanos. Es decir, inteligencia artificial, and educación, and universidad, y ver lo que nos sale. Ir seleccionando artículos. Por ejemplo, estos no tienen muchas referencias, pero los podemos agregar a un lead map. Voy a poner uno de IA Edu. E ir agregando estos artículos. O incluso ir seleccionando, buscando relaciones, ¿no? El tema es que sí habría que buscar porque son miles de textos y es por eso que a mí me parecen buenas herramientas, pero que terminan su buen uso cuando tenemos un exceso de herramientas. Claro, podemos mejorar eh, algunos, algunas características que nos ayudan a buscar mejor, ¿no? También acá nos da unos formas o definiciones de buscar mejor. Y esto, por ejemplo, se lo podemos solicitar a la inteligencia artificial o con ChatGPT. Elabora una fórmula para buscar artículos de educación, universidad e inteligencia artificial según estas condiciones. Y entonces, pues poder mejorar también la búsqueda.
y la fórmula. Y bueno, podemos ir señalando todos estos artículos, aunque siguen siendo 175,000. Google tiene una cantidad este, excesiva, ¿no? de, de este tipo de información. Y bueno, podemos ir seleccionando. Agregar al leadmap y decir que terminamos. Y nos vamos a los artículos que buscamos, pero miren, no hay mucha relación porque quizás son temas completamente distintos. Y le puedo decir a la inteligencia artificial cuáles son los temas más comunes. Entonces esto nos hace encontrar información eh, para identificar mucho mejor la literatura. Pero otra vez tenemos que acotar mucho más la fórmula que estamos utilizando, cuál es nuestro objetivo de investigación, entre otras cosas, ¿no? Tenemos que ser mucho más específicas y específicos al momento de buscar. Entonces, esta es la magia de Leadmaps. Otra vez, si queremos exportar esta imagen, le damos clic en la parte inferior derecha, que está en la exportación de la figura, y clic en exportar figura y lo vamos a poder descargar. Si ustedes suben toda la revisión sistemática realizada, va a ser mucho más sencillo. Aquí en la parte superior derecha, en Settings, podemos cambiar el tamaño, por ejemplo, de la tipografía, que también se vean estos colores. Se puede descargar en formato transparente, en negro, en blanco y en gris. También podemos cambiar el ratio, la resolución. Por ejemplo, aquí cambiarlo a 500 o pues cambiarlo a otras medidas, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que nosotros podemos hacer y ver las relaciones que guardan todas estos artículos. Como ven, es exploración básica de, eh, de literatura. Y el tema, otra vez, es que estamos utilizando Google y Google tiene una base de datos enorme, ¿no? También funciona igualito con Semantic Scholar, que tiene demasiados textos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. También es por eso que buscar por autor pues puede funcionar, ¿no? También si estamos haciendo algo muy específico de búsqueda de autores. Vamos a poner en fin, es un gran tema el estar buscando esta información. Y como ven, si así vamos agregando información, vamos agregando también textos y miren, vamos obteniendo diferentes resultados. Creo que es muy interesante para jugar, ¿no? Para revisar. Otra vez, si estamos en Google, podemos traducir esto al español. Si se nos es complicado la revisión, no en todas las aplicaciones funcionan, como acá no está funcionando, pero también pueden ser hacer clic derechos y traducir la selección y en la parte superior nos va a regresar la traducción al español. Estos se instalan la extensión de traductor de Google, ¿no? Así se puede buscar en internet y en Chrome Web Store lo pueden instalar para traducirlo. Muy bien, entonces esos lead maps, que fue un poquito de pendientes de lo que tenía para mostrarles. También está Jenny. Jenny como Grammarly y como Paperpal. Vamos a buscar acá Paperpal.
Em, Nos vamos a registrar nuevamente. Con Google. Le ponemos institución educativa, siempre pensando que nos pueden ayudar después con algunos descuentos por ser em, de versiones educativas. Y también, bueno, nos dice que lo podemos descargar para su instalación. Una vez que lo descargamos, se tendría que instalar para poder ser utilizado en general, ¿no? Sin embargo, este tipo de usos, aunque se puedan descargar e instalar en la computadora, también recuerden que obtiene permisos a su computadora. Si bien existe esta opción, yo no lo recomiendo instalar por el momento. Dejemos que avance un poco más el tema de la inteligencia artificial sobre la instalación de agentes en nuestra computadora, porque da muchos permisos. Entonces yo no lo recomiendo por una cuestión de seguridad. Yo no lo hago, pero si pueden trabajarlo como algo que ayuda, digamos, a, a su uso, que lo quieren probar, pues excelente. Bueno, también se pueden saltar esta versión e irse directamente a la aplicación dándole clic en la parte superior izquierda al icono y se saltan esa descarga y no hay problema. Y acá, por ejemplo, pueden crear un nuevo documento. Y bueno, aquí tendremos que decir las descripciones que hacemos en la literatura no siempre funcionan para explicar un problema. Y miren, aquí ya vamos a empezar a tener correcciones. Digo igual un poco cómo lo haría, voy a regresarme, cómo lo haría Word, pero miren, también lo que hace es empezar a darnos sugerencias para redactar mejor en general, ¿no? Y esto, por ejemplo, también nos ayuda a insertar este tipo de demostraciones para decir cuántos errores tenemos en el idioma inglés, por ejemplo, y comenzar a corregir. Esto también son muy buenos usos, miren, de la corrección y la redacción en inglés. Si nosotros estamos iniciando con este tipo de redacción, Grammarly es una muy buena opción para la edición de textos. También nos dice que detecta la inteligencia artificial, pero como les he comentado en videos anteriores, ese no es el fin y no debería ser el fin. No es algo que sería importante o interesante. Lo peor de todo es que Grammarly, así como tiene un detector de IA, tiene un humanizador. Entonces es un poco contradictorio. Y otra vez tiene que ver con cómo nosotros estamos utilizando la información. Y por otro lado, en este caso también tenemos que declarar el uso de Grammarly, cómo se utilizó, para qué se utilizó y qué tipo de correcciones se hicieron. Así en el párrafo que les describí en la presentación del curso. También tiene el detector de plagio, pero otra vez, miren, tiene un costo porque nada más tenemos 100 prompts para revisar la ortografía y la redacción. Sin embargo, yo tengo un arma secreta para ustedes que es este revisor de redacción académico y además con formato APA que podrán tener acceso a esta herramienta justamente aquí, GPT para la redacción. Ustedes dándole clic van a poder acceder a esta herramienta y hacer su revisión de textos porque está alimentado, eh, está configurado además, ¿no? con diferentes PDFs que tienen que ver con la redacción en español. Si ustedes necesitaran uno para la redacción en inglés, háganmelo saber para realizarles uno
en versión en inglés o para generar resúmenes en inglés, también háganmelo saber y con gusto se los puedo generar. Entonces tenemos este uso, es muy sencillo. Aquí ya tenemos, por ejemplo, mi documento y también podría descargarlo, así como lo vemos acá. Es más, puedo cargar algún documento, nada más que no tengo un documento que no sea relevante. Tengo varios documentos que tienen que ver con investigaciones que lo puedo subir. Pero también podemos subir nuestros documentos y corregirlos desde acá, ¿no? Bueno, aquí, si no les deja descargar, permitan la descarga. Y vamos de nuevo. Y si se dan cuenta, este tipo de aplicaciones que no tienen tantas cosas como CSpace son un poquito más sencillas de trabajar y sobre todo con el tema del idioma, ¿no? Y miren, acá tiene algunos errores de descarga. Eso es algo que no me ha gustado de Grammarly. Pero igual les recomiendo probarlo sobre cómo edita, ¿no? Aquí está la exportación a PDF o a Word también. Lo pueden imprimir, exportar a PDF o descargar. También pueden cambiar el formato, en fin. Ahí ustedes pueden jugar con Grammarly. Si ustedes tienen un texto y lo quieren corregir, también lo pueden hacer. Lo pueden hacer de esa forma, ¿no? Ojo otra vez el tema del compartir datos o compartir los resultados de una investigación. Tengan mucho cuidado con ese tipo de textos. Lo otro es que este sistema está especializado en datos en inglés, por lo cual es posible que no les conteste muy bien en español. Ojo, no significa que la inteligencia artificial sea mucho mejor en inglés, sino que no hay suficientes datos en español. Bien, y por otro lado, también tenemos a PaperPal, que es muy similar, que también podemos loguearlos a partir de Google y con nuestra cuenta Google. Acá también con Jenny. Digo, a mí no me gusta y no me gustaría mentirles sobre el uso de la inteligencia artificial, porque al final todo tiene un costo. Por ejemplo, este ejemplo de inteligencia artificial generativa. Acá me da las referencias y todo, pero no las puedo ver ni revisar si no pago. Esto es algo que en lo personal, pues no me gusta muchísimo, ¿no? De este tipo de documentos. Acá, por ejemplo, puedo decir, esta es una investigación sobre cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en evaluación formativa. En educación superior. Y luego le vamos a poner que sí, APA séptima edición. Hay Chicago, hay Harvard, por ejemplo, bueno, que esta es la aplicación de Jenny. Aquí me atoré un poquito. En fin, siguiente. Factor de impacto, vamos a poner mayor de 3, últimos 5 años, no mayor de 10. Es decir, que sean citados, artículos que sean muy citados. Siguiente, y estándar, ¿no? Título estándar, INRAD, con eso tenemos introducción, método, resultados, etc. Y comenzar a escribir. Entonces, ya me hace un pequeño esqueleto de lo que yo podría realizar o escribir. El tema con esto, por ejemplo, es uno, que ya tengo que saber exactamente qué voy a escribir, también una idea, un objetivo general. Sin embargo, acá, por ejemplo, lo que me da, otra vez, es a partir de lo que se encuentra en Internet, aunque su factor de impacto es alto. Esta es muy interesante, PaperPal, para escribir y nos va generando otra vez el párrafo, ¿no? Tal cual. Miren, no estoy haciendo absolutamente nada, sino que la inteligencia artificial lo está revisando, pero vean, yo puedo seguir aceptando y aceptando y aceptando y no termina el párrafo.
Entonces nosotros tenemos que dirigir a la herramienta en este caso. También podemos agregar textos, formatos de título, viñeta, tablas, imágenes, entre otros, ¿no? Acá, además, el tema es que en nuestra pequeña versión, que lo intente de nuevo, en nuestra pequeña versión gratuita va a tener errores. Miren, ya me ha recomendado la misma autora varias veces porque no está buscando adecuadamente, también piensa menos. Ese es otro tema. La capacidad de la inteligencia artificial que tienen cada una de las aplicaciones es distinto y no es manejable. Por lo que también, pues no lo recomiendo bastante, ¿no? El uso de estas capacidades de la inteligencia artificial. Y lo otro es que nosotros podemos, por ejemplo, añadir una cita personalizada, añadiendo aquí ya el DOI del que vamos a utilizar, si es un artículo, libro, cuál es el título, título corto, es decir, podemos agregar, igual que en diferentes aplicaciones, nuestro artículo para que lo pueda tomar y así podemos subir la información que realmente nosotros queremos, ¿no? Entonces, aquí podemos seguir buscando citas, pero el tema otra vez es la forma acotada, el tipo de revisión de la literatura que está haciendo la inteligencia artificial y sería confiar completamente en la inteligencia artificial sobre lo que nos está dando. Que esto en algún punto se va a romper, créanme que en algún punto sí vamos a poder utilizar la inteligencia artificial generativa sin ningún problema. También podemos añadir imágenes. Por ejemplo, este mapa. Podemos crear tablas. Podemos ingresar código, que esto sirve bastante para cuando queremos hacer alguna fórmula, ¿no? Acá tenemos el bloque matemático. Podemos agregar las citas directamente de acá. Podemos desmarcar el autocompletado para que lo deje de hacer. En general, es un auxiliar y que debemos de cuidar cómo estamos subiendo la información. Otra vez, las barreras, los límites son los costos. El que nosotros estamos subiendo información, igual ustedes solo podrían generar el marco teórico en este tipo de aplicaciones, si les es cómodo, pero ir añadiendo esta marco teórico, pero a su artículo sin subir los datos que encontraron en su investigación, porque es muy importante resguardar sus datos de algo no publicado. Ahora, esto como ejercicio para una conferencia, creo que cualquiera de estas herramientas es interesante. Ahora, regresemos un poco, este era Jenny, perdón, y regresemos un poco a PaperPal, que aquí, por ejemplo, PaperPal están idiomas que no son el inglés, ¿no? Tenemos, me parece que es coreano también, chino, en fin, soy mala en identificar los usos idiomáticos de las grafías, pero bueno, los hangul, ¿no? La hangulización, en fin. Entonces, ¿cómo describiríamos nuestro rol? Aquí le podemos poner profesor, podemos poner humanidades, ciencias sociales. Y aquí en PaperPal vamos a poder también, creo que es uno de los favoritos de muchos investigadores que han probado. Otra vez, todos tienen sus detalles aún, sobre todo que todos tienen costo, ¿no? Todos tienen un costo en específico y es mensual, ¿no? Estamos hablando alrededor de $10, pero es mensual. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos hacer cosas similares como escribir con inteligencia artificial. El tema otra vez está en inglés, ¿ok? Acá tenemos el plan gratuito y tenemos límites también de usos
de inteligencia artificial, de citación, de investigación. Entonces, este es uno de los temas también. También lo podemos conectar, esta aplicación, con Google, acá Google Documentos. Lo podemos instalar y si estamos pagando, pues nos puede ayudar a escribir. Sin embargo, ya en Google, por ejemplo, eh, tenemos que ya nos puede ayudar a escribir. O sea, Google ya lo hace. Em, Creo que esa es una de las cosas más interesantes de Google en sus versiones empresariales. En mi versión empresarial, por ejemplo, yo ya puedo escribir con Google sin necesidad de comprar ninguna aplicación. Em, Ese es el principal tema, ¿no? Me parece. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hacer que nos ayude a escribir. Yo lo tengo ahorita en el idioma inglés. Permítame cambiar el idioma español otra vez. No estoy en el lugar correcto. Bueno, voy a reiniciar un poco esto. Pero ya podemos escribir con Google sin mayor problema y ya nos puede ayudar a escribir a partir de, de lo que nosotros tengamos de ideas, ¿no? Eh, Le podemos poner ayúdame a redactar qué es la inteligencia artificial, pero citando en formato APA séptima edición y ponemos apellido, como año, em, la referencia. Y bueno, ya hace una búsqueda y, por ejemplo, tomó un libro específico, habría que revisar si existe y no solo eso, sino que no se haya equivocado en la información. Hubo un doctor en historia, Elías Palti, de Argentina, que justamente comentaba que si bien le daba una referencia, la inteligencia artificial no era la correcta, ¿no? Es decir, que sus ideas la idea era de él y no del otro autor que le decía que era. Entonces ahí tenemos diferentes complicaciones, porque en realidad la inteligencia artificial revisa el artículo o el libro como un todo y no especifica que tal vez el autor está citando a otro autor. Y no sé si me estoy explicando, pero no lo revisa. Entonces habría que señalarle a la inteligencia artificial que lo revise, ¿no? El formato de citación. Y sí lo hace bastante bien, pero otra vez, el tema no es que lo pueda hacer de la nada, sino em, el tema es que no estamos revisando la información para construir el párrafo. Si bien todas estas herramientas nos ayudan a redactar, no nos ayudan a revisar en sí de forma juiciosa los textos y luego empezar a redactar. En realidad nosotros ya tendremos que traer el esqueleto un poco hecho, también las premisas de lo que se va a hablar en el párrafo, dedicarle más tiempo a ello y dedicarle menos tiempo a las construcciones de los párrafos. ¿Por qué? Porque entonces al tener el esqueleto nosotros ya tendríamos los párrafos construidos. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes unidades. Por el momento tenemos estas herramientas que podemos utilizar. Podemos instalar también PaperPal como extensión, como les comenté del traductor, pero sinceramente también, eh, pues bueno, ¿no? Hay mucho ahí que queda fuera. Lo mismo podemos hacer aquí con PaperPal, que es la inteligencia artificial. Y bueno, en lo que esperamos, también podemos ir escribiendo aquí, por ejemplo.
Y bueno, aquí podemos poner que sí, queremos que inserte esta idea. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad. Y si bien esto pareciera que está bien, miren, no me da las referencias porque busca que paguemos. Pero les adelanto, otra vez, tienden a alucinar, tienden a no tomar la información como es. em, y es mejor siempre subir los PDFs preseleccionados y buscados de forma tradicional en buscadores de información hasta que realmente se perfeccionen este tipo de búsquedas con inteligencia artificial. Pero estas herramientas existen y podrían aparentar ser muy buenas, ¿no? Em, Hay en casos, por ejemplo, que hay mucha información como inteligencia artificial que es más sencillo y que diga cosas más coherentes. Pero en situaciones más especializadas, en literatura más especializada, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de información y sobre todo revisar, y revisar y revisar, supervisar la información que nos coloca la inteligencia artificial. No solo si es coherente, sino si es real lo que está diciendo, ¿no? Porque la coherencia es algo que sí nos engaña al primer vistazo, pero cuando tratamos de entender lo que dice, ahí es cuando empiezan los problemas. Sobre todo, pareciera que se está citando adecuadamente, pero puede ser falso. Ojo, esto ya sucedía antes. Esto ya muchos autores ya mentían con la forma de citar o con quién citaban y a quién se referenciaban. Imagínense ahora con la inteligencia artificial. Por eso, el uso de la IA es profundamente un problema ético y del uso social personal que le damos. Em, bueno, ahora otra vez tienen una pequeña actividad sobre capturas de uso. Hay que seguir las instrucciones de la meta. Yo les dejo una plantilla en la que ustedes pueden poner las capturas de pantalla sobre lo utilizado. Y también coméntenme cuál les ha gustado más hasta este momento, qué usos le ven futuro. Em, ¿Creen que siempre al final nosotros tendremos que estar revisando la información un poquito más de forma más creativa, ¿no? ¿Qué se están imaginando hasta este momento de los usos de estas herramientas? Nos vemos y espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda, ya saben, estoy por aquí, ruizmendoza.carla32@ubs.edu.mx y pues los leo, los leeré.